Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 4, la rama de Ingeniería Geotécnica. En esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero Carlos Alberto Charles Cruz. La entrevista son algunas preguntas sobre la ingeniería geotécnica y sobre la problemática de la inclinación de la Torre Pisa. Adelante, mucho gusto. La pregunta es, ¿qué es la ingeniería geotécnica? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. La ingeniería geotécnica viene siendo la rama de la ingeniería civil que tiene que ver con el uso de los suelos y las rocas como material de construcción, tanto para construir o construir sobre ellos, a grandes rasgos, ¿verdad? Involucra resistencia de materiales y prueba de materiales para saber su comportamiento y poder diseñar cimentaciones, estructuras de retención, principalmente. Estamos muy enfocados en trabajar en conjunto con estructuristas, hidrólogos, en proyectos de ingeniería. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso que llevan para el estudio? El proceso, ahí te perdiste un poquito, el proceso que llevamos para el estudio del suelo, para saber si se puede trabajar en él. muy bien. Para inspeccionar el terreno se realizan muestreos, se toman muestras a través de sondeos. Pueden ser pozos a cielo abierto, que son excavaciones para toma de muestra, pueden ser perforaciones de las que se toman muestras para llevar al laboratorio, para clasificar el terreno, qué tipo de suelo es, para clasificar la roca, para ver la calidad de la roca y en base a las pruebas que corremos, saber propiedades tanto mecánicas como físicas, ¿verdad? Mecánicas como la resistencia, su deformabilidad y físicas como su permeabilidad, su compresibilidad, entre otras, ¿verdad? Y como cuánto tarda aproximadamente hacer todo eso. Pues es una pregunta un poco relativa porque no es lo mismo para un proyecto pequeño porque estamos involucrados tanto desde casas habitación hasta proyectos grandes de grandes extensiones, ¿no? Y ya no se diga proyectos de infraestructura como presas o acueductos, etcétera. Entonces, dependiendo de la extensión de la exploración, pues es lo que te vas a tardar. Si hablamos directamente de un muestreo en particular, puedes hacer una excavación, un pozo a cielo abierto, sacar la muestra, te la llevas al laboratorio con material suficiente para clasificarlo, el tamaño de partículas, medir la resistencia, la permeabilidad, otras propiedades. Y te digo, para un muestreo y una caracterización de un solo punto sería, no sé, una semana, ¿verdad? Pero si estás hablando de una extensión de trabajo más grande, para un proyecto más grande, pues ya tendrías que establecer hasta una campaña de sondeos donde propongas cuántos hacer, de qué profundidad, porque también la profundidad del sondeo va a depender del tipo de construcción que tengas, ¿verdad? No es lo mismo que vayas a hacer una casa habitación de un nivel, 2 niveles, a que vayas a hacer un edificio de muchos pisos y con muchos sótanos, pues va a ser más profundo y más, más detallado el sondeo y la investigación de campo, ¿verdad? Bueno, ya la siguiente pregunta es sobre la problemática que nos tocó al equipo, que es sobre la inclinación de la Torre Pisa. ¿Qué Bien. opina respecto de la Torre Pisa? Bien.
Ahí les compartí una diapositiva donde les comento lo siguiente. La Torre de Pisa tiene un poquito más de 50 metros de altura y su inclinación es como de 5 o 8 grados con respecto a la vertical. Tiene un diámetro como de 15 metros. La Torre de Pisa es el campanario ahí de la catedral que está a un lado, ¿no? Y la Torre de Pisa se inclinó por una cimentación en un suelo muy blando, ¿sí? Como el suelo de la Ciudad de México y de otras partes del mundo que son problemáticos, ¿verdad? Suelos muy blandos, principalmente arcillosos, se le llama suelos finos, son muy compresibles. Es decir, que bajo un esfuerzo se van a deformar mucho. Y en este caso la Torre de Pisa se deformó no uniformemente de un lado y por eso se inclinó. Se hizo en el lapso de casi 200 años. Entonces, de hecho, le empezaron a construir y se les la dio para un lado y pararon, hicieron compensarlo y se les la dio para el otro lado y ya mejor así la dejaron y la terminaron. Sin embargo, en décadas pasadas se dieron cuenta de que se estaba inclinando de más, allá en los años 60, 70, donde ya llevaba casi más de medio grado de más inclinación. Y como es una estructura de mampostería, es de pura piedra, ¿verdad? Es como un cilindro de puras piedras. Entonces, al estar inclinada, las piedras se iban a romper, ¿verdad? Por exceso de concentración de esfuerzos del lado inclinado, se iban a romper. Entonces tenía riesgo de colapso. Entonces, lo primero era tratar de enderezarla tantito y luego recimentarla. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron, esto también tienen que tomar en cuenta que esto, el gobierno, la Unión Europea, de aquí a que se pusieron de acuerdo y el dinero y todo, y luego la propuesta técnica, se llevó un lapso como de 10 años de que contemplaran qué hacer al respecto de la solución. La idea que ganó para repararla fue la del profesor John Burland, que es del Colegio Imperial de Inglaterra, y de la mano de Michel Jamiolkowski, que es aunque su nombre no parezca, es italiano y era el presidente de la comisión de la reparación, se dieron a la tarea de enderezarla tantito, y eso lo hicieron excavando material de un ladito por medio de perforaciones, excavaron un ladito para que se enderezara tantito y luego recimentar. En las fotos que les comparto, más o menos describe pues todos los trabajos que se requirieron, porque obviamente se tuvo que reforzar la estructura, se le pusieron unos contrapesos de plomo para que se pudiera restituir la inclinación un poco y luego ya recimentar. Y se le hizo un nuevo anillo de cimentación que se conectó a la cimentación original para que, o sea, se hizo un anillo de cimentación sobre el anillo que ya estaba, ¿verdad? Se amarró para que ya estuviera sólida. Y hay muchos artículos al respecto, les voy a compartir uno de ellos. De hecho, es una de las cosas que vemos en la clase de mejoramiento de suelos como caso práctico de una reparación que se le hace pues a un monumento histórico en estas circunstancias, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, todos los años 90, los años 90, se dedicaron a la reparación de la Torre de Pisa. Si se encuentran fotos de los años 90 van a ver la Torre de Pisa con cables y con los contrapesos y con prohibido acercarse y no había acceso a la Torre de Pisa, ¿verdad? Es lo que y eso es lo que les podría yo comentar, ¿verdad? De que eso es lo que pasó, ¿verdad? Con la Torre de Pisa y su reparación. Y ya ahorita ignoro si está abierta al público como para subir a
a la torre, pero ya está reparada y ahora sí ya sin peligro de colapso, ¿verdad? Pero eso sería lo que pasó con la Torre de Pisa, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, se había inclinado y después usaron el contrapeso y ya estaba normal, pero se volvía a inclinar para el otro lado, ¿verdad? Históricamente Y, sí. Ujú. y ahí quedó. Sí, sí. O- Haciendo un repaso exactamente, se inclinó, ¿verdad? Cuando lo estaban construyendo allá en los años, no sé qué años serían, ¿verdad? Pero de hecho es de épocas medievales, ¿verdad? Es de entonces, de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que estaban tratando de evitar en la actualidad, ¿verdad? En el siglo XX, es que se siguiera inclinando porque se iba a desplomar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vino a evitar la reparación que hicieron. La dejaron inclinada, obviamente, porque sería un trabajo todavía más grande enderezarla a que esté vertical. Sin embargo, aparte también, pues es un monumento histórico, ¿no? Y como monumento histórico, pues, tiene su valor de que está inclinada y si no, pues, aparte turístico, ¿verdad? Pues entonces, si no, ya quién va ahí a Pisa si no está la torre inclinada, pues nadie. Entonces, también, así está y así la dejaron, ¿verdad? Nada más inclinada lo suficientemente para que no fuera riesgoso para la estructura, ¿verdad? Porque ya se andaba cayendo allá en los años 80. Entonces, todo lo demás pasó como pasó, ¿verdad? Y les estoy compartiendo un artículo al respecto ahí, aquí en esta conversación, que habla de las características de la torre y la propuesta de reparación que se hizo. Bueno, dice, estabilizando la torre inclinada de Pisa y la evolución de las soluciones geotécnicas, ¿verdad? Y habla de la comisión de Pisa, de la inclinación de la torre, historia sobre la construcción de la torre y cómo la recimentaron, ¿verdad? Entonces, claro que está en inglés, pero pues espero sí. que eso no sea problema para ustedes, ¿verdad? Pero ahí vienen datos al respecto de la reparación. Y como les digo, es de los años 90, ¿verdad? Hay cálculos que se hicieron, ¿verdad? A base de, aquí lo que es importante señalar, pues obviamente se investigó el terreno a fondo, se hicieron los cálculos necesarios para saber qué tipo de reparación era la más adecuada y luego la recimentación, pues también cálculos que ayudaran a saber qué tipo de cimentación sería la más adecuada para soportarlo de manera segura, ¿verdad? Entonces, se corrió otra vez toda una investigación de campo para proponer una solución y que se pudiera reparar el problema, ¿verdad? Primero, evitar que se siguiera inclinando y luego ya detener su movimiento, ¿verdad? Y continuando con con esta misma problemática, ¿usted conoce algún otro caso parecido o ha trabajado en algún caso como este? Sí, de hecho, este caso de la torre inclinada de Pisa, eh, de hecho, se basaron en experiencias que se tenían en la Ciudad de México, por ejemplo, en la catedral metropolitana, que es la que está en el Zócalo de la Ciudad de México. La catedral está así, los campanarios están así. Entonces también de un lado excavaron para enderezarlos tantito y se reforzó la estructura para también tratar de nivelar esa descompensación debida al suelo tan, tan deformable de la Ciudad de México, ¿no? También el Santuario de Guadalupe en la Ciudad de México, la Basílica Vieja, también está chueca y la recimentaron y que no estuviera tan chueca, ¿verdad?
otra vez, es muy difícil regresarlas a la verticalidad, pero lo que se busca es repararla lo suficiente para que no sea daño estructural serio, ¿verdad? Y que puedan seguir funcionales, ¿verdad? Entonces serían esos dos casos más, ¿no? El de la Catedral de México y el de la Basílica de Guadalupe Vieja. Y el hacer contrapesos, o sea, hacer esos pozos y los contrapesos, en un futuro no llega a causar alguna problemática o algo parecido. Por el daño. Como te digo, pues todo eso se hacen los cálculos para ver que realmente, como bien lo mencionas, ¿verdad? Para que realmente funcione como una reparación y no venga a ser un daño mayor a la estructura, ¿verdad? No es la primera vez. Por ejemplo, pasó en Italia, en iglesias viejas también del tiempo medieval, que vinieron los terremotos y reforzaron de más las iglesias, y cuando vinieron siguientes terremotos, estaban tan rígidas las estructuras que ya no resistieron, ya no se hicieron flexibles como para soportar el terremoto y se derrumbaron, ¿verdad? Ellos creían que entre más firmes estaban más seguras y no resultó así. Entonces, todo eso tiene que verse desde un aspecto bastante integral, y aquí, obviamente, y ahí lo van a ver en el artículo que les compartí, va de la mano la ingeniería estructural con la ingeniería geotécnica, ¿verdad? Porque el geotecnista se encarga de los efectos que la estructura ejerce sobre el terreno, y el estructurista es el que estudia los efectos de las cargas sobre la estructura, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a una comunicación muy estrecha para llegar a una solución que ni la estructura le afecte al terreno, pero que el terreno tampoco afecte a la estructura, ¿verdad? Y otra pregunta sería, eh, ¿alguna problemática que se le presente a un ingeniero en geotécnica? Pues, siempre. ¿Qué dice Samantha? Tienen varias problemáticas, no solo esa o Sí, pues es que estamos para solucionar, es que nuestro trabajo es solucionar problemas, ¿sí me explico? Eh, ah, ¿O alguno de sobre los todo, problemas más difíciles para ustedes, que se les complica más? yo creo que la complejidad, nuevamente, puede haber terrenos complicados, como los que estamos viendo, son terrenos complicados, ¿verdad? Poca resistencia, muy deformables, o puede ser el proyecto complicado, ¿verdad? El proyecto complicado, aunque esté en un terreno tranquilo, es una torre de 100 metros de altura, 200 metros de altura. Oye, pues su tamaño y sus requerimientos de diseño son los que son bastante exigentes, aunque el terreno esté bueno. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Esa es mi opinión. Y lo otro también es verdad, ¿verdad? Si tenemos un suelo complicado, aunque el proyecto sea nada más una casita, pues igual vas a tener problemas y se te puede deformar, se te puede cuartear, los pisos se van a levantar, las tuberías se van a romper. Entonces yo creo que estamos para resolver problemas y no hay problema pequeño, ¿verdad? La problemática con la que más nos enfrentamos es que el suelo resista las cargas para las que para las que está diseñado, que no se deforme de más, que cuando excavamos la excavación se mantenga estable, sobre todo ahora que se están haciendo excavaciones tan profundas aquí en los proyectos que son de 10 metros, 15 metros, 20 metros de profundidad. Ya estás hablando de una excavación bastante profunda que requiere de cierto soporte provisional para tú desplantar el edificio, ¿va? Entonces, a lo mejor uno mismo se está buscando los problemas, pero pues es que los proyectos es lo que especifican como parte de su desarrollo, ¿verdad? Cimentaciones profundas, ¿verdad? Si el terreno superficial no está bueno,
pues tienes que irte a terreno más firme para desplantar tu cimentación. No hay un problema, sino que puede ser una serie de problemáticas que te puedes encontrar y a las que les tienes que dar solución, ¿verdad? A final de cuentas, para eso se estudia por eso esta es una especialidad, es una disciplina. Yo en lo particular, pues, estudié 2 años y medio de maestría, luego 4 años y medio de doctorado para aprender más de esta rama, y ya llevo, pues, casi 20 años ejerciéndola en el ámbito profesional en diferentes proyectos, ¿no? Actualmente estoy trabajando en la Torre Rice, en Sol, en la Torre Coy trabajé, y en muchos otros proyectos grandes de aquí de la localidad, ¿verdad? Entonces, pues eso también es mucha satisfacción y mucho orgullo, pero pues es mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque la seguridad está implícita en lo que hacemos, ¿verdad? Que sea una construcción segura y luego que la edificación que quede sea durable y segura, ¿verdad? Y la parte de nosotros, de geotecnistas, de andar diseñando las cimentaciones, pues es crítica, ¿verdad? Y en algún proyecto como que ya sea casa, habitación o edificio, ¿se complica más el proyecto si el suelo es inclinado o es Sí. el mismo problema? No, es correcto. Teniendo la ladera inclinada, se hace problemático, es correcto, porque las excavaciones hay que ver de qué manera afectan el proyecto. Entonces, sí, no es lo mismo construir en terreno plano que en ladera, ¿verdad? Ya requiere de más, un grado de detalle mayor, ¿verdad? Ujú. Y ya para concluir, ingeniero, algo que nos podría decir sobre la importancia del estudio de la ingeniería geotécnica. Pues como les he comentado anteriormente, eh, la importancia viene dada por el hecho de que hasta el momento todas las estructuras van y se soportan en el terreno. Todavía no hay levitación magnética o qué sé yo para que estén flotando en el aire. Entonces, es bien importante una buena caracterización del terreno. Esta disciplina es bastante reciente, apenas anda cumpliendo los 100 años de haberse establecido como disciplina aparte aquí en la ingeniería civil, lo que es la geotecnia, mecánica de suelos, ingeniería geológica, y es mucho más reciente la mecánica de rocas, por ejemplo. Y la importancia la reviste, pues que en obras de infraestructura, en túneles, en puentes, en presas, eh, en puertos marítimos, en todas partes, vas a encontrarte con que tienes que saber qué hacer con el terreno, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me atrajo al respecto de esta disciplina, pues es eso, y el hecho de que es un material natural, ¿verdad? A diferencia de otras disciplinas que el concreto, pues se fabrica de manera estandarizada, el acero tiene sus normas para fabricarse, son materiales que uno fabrica para utilizar. Al contrario, el suelo y la roca es lo que hay, ¿no? Y con eso tienes que trabajar. De ahí, pues, el grado de complejidad un poquito mayor que se tiene al momento de abarcar esta disciplina, ¿no? Y aquí, pues, en la carrera tiene la ventaja de que hay varias unidades de aprendizaje que la tocan y, pues, espero verlos en ellas en futuros semestres, ¿verdad? Claro. Ya con esto concluimos. Te Ya. agradecemos mucho por su tiempo, ingeniero. Y No, espero que hombre, al hayas contrario, gracias. Gracias, suerte con su trabajo y sigo a la orden. Yo, como les digo, en las mañanas estoy en la FIC y con todo gusto ahí, si me ven por ahí me saludan, ¿ok? muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias. Placer, cuídense mucho.